buenas tardes, paz inmerencial. Bien, pues en esta maravillosa tarde hemos visto películas, hemos escuchado palabras, poemas, canciones, diferentes manifestaciones de arte y ciencia en este homenaje a nuestra amada y venerable maestra Litelantes. Ahora, pues nos toca a nosotros rendirle nuestro humilde homenaje. Humilde sí, pero que lo hemos hecho con mucho cariño, con gran agradecimiento. Y antes que nada, pues queremos decir que esta presentación, en honor, en homenaje a la maestra, pues tuvimos el atrevimiento de hacer una pequeña investigación sobre el significado de su nombre y así también una pequeña investigación sobre el nombre con el cual fue conocida en el antiguo Egipto. Vamos a compartir entonces esta presentación. No sin antes decir también que pues esta investigación la hemos hecho no sin antes pedir los permisos pertinentes. No tengo forma para agrandarla. Bien, una vez que hemos hecho esta introducción, espero que estemos viendo en la pantalla nuestra presentación. Y como hemos dicho, esa investigación, pues vamos a empezar con la etimología de su nombre. Empecemos con la etimología de su nombre. Litelantes tiene 3 raíces latinas. Empezamos por lite, del latín litis, que significa litigio, derecho, juicio. Lan, que viene también del latín lantanum, que a su vez se deriva del griego lantano, que significa estar oculto. Y pues ya muchos sabremos que la terminación NTE es la terminación de los participios de los verbos latinos, que significa pues el que hace la acción del verbo. Por ejemplo, estudiante es el que estudia, presidente el que preside y así. Entonces, etimológicamente podemos entender que litelantes significa el que hace el juicio oculto. El que hace el juicio, pues es el juez, ¿verdad? Entonces, juez de lo oculto, y ya hablando gnósticamente, sabemos que lo oculto, juez del oculto, es juez del karma. Veamos, pues, cómo podemos ahora comprender el nombre Litelantes hace referencia a su función en los mundos superiores, como nos los ha dicho el venerable maestro Samael. Litelantes, mi esposa sacerdotisa, trabaja en los mundos superiores como uno de los 42 jueces del karma. Y también como lo inspira en su himno, Litelantes, juez del karma, te canto con el alma. Bien, una vez que nosotros
pues estudiamos esa etimología de su nombre, que hemos de decir que no fue tan sencillo, pero tampoco muy complicado cuando se tiene la inspiración de los mismos maestros. Luego entonces nos propusimos hacer el siguiente paso, que era investigar su nombre egipcio. Allí obviamente ya no fue tan sencillo. Para poder entrar en una cultura, pues empezamos a investigar los diferentes textos, como son los textos de las pirámides, los papiros, bueno, en este caso, lo que existe, ¿verdad?, de los papiros, que son el libro egipcio de los muertos, el libro de las puertas, etcétera. Pero para poder entrar dentro de esa cultura, pues también incursionamos en aprender los jeroglíficos egipcios. Aprendiendo el idioma es más fácil comprender la idiosincrasia de una cultura, de un pueblo. Pero desafortunadamente fueron pocas las enseñanzas en la incursión de los jeroglíficos, puesto que vino lo de la pandemia y tuvimos que suspender ese curso. Bueno, iniciamos nuestra investigación por buscar entre las diosas de los 42 jueces del karma. Si nosotros podemos ver en los papiros del libro de los muertos, en la sala de Maat, entendemos que hay jueces y juezas, dioses y diosas, varones, mujeres. Entonces había que buscar entre las diosas. Y en segundo lugar, pues ir descartando, buscando algún indicio. Con la ayuda de los maestros lo pudimos ir haciendo poco a poco. Entonces empezamos a buscar entre las diosas tutelares de cada uno de los 42 nomos o provincias del Egipto antiguo. Entonces, en esa confesión negativa también, en donde el iniciado tenía que dirigirse a cada uno de los 42 jueces, pues había también indicios que nosotros teníamos que seguir. Repito, los 42 jueces del karma en el antiguo Egipto eran a su vez los 42 dioses tutelares de las 42 provincias o nomos del antiguo Egipto. Cuando el difunto o el iniciado se presentaba en la sala de la verdad justicia, se dirigía a cada uno de ellos y cuando lo hizo, o lo hacía, perdón, ante la divinidad, ante el juez del quinto nomo del Bajo Egipto, decía: oh regidor de los hombres, que sales de tu residencia, no blasfemé contra Dios. En otro de los papiros decía: oh tú protectora, que riges a los hombres, que sales de tu residencia, yo no blasfemé contra Dios. En otra de las versiones, en otro papiro, decía: oh tú que a los iniciados das órdenes, yo jamás maldije a los dioses. Y un cuarto ejemplo decía: salve, regidora de la humanidad, que sales de Sais, no blasfemé. Entonces, bueno, estas diferentes versiones las encontramos en las diferentes versiones de los libros de los muertos, pero que al final de cuentas había una de la cual se derivaban todas y la podemos entender así: oh tú protectora, que riges a los hombres, que sales de tu residencia en Sais, no blasfemé ni maldije a los dioses. Entonces, bueno, decía, aquí encontramos esos primeros indicios o esos grandes indicios
porque precisamente tuvo que ser ante la divinidad del quinto nomo, fíjense, el quinto nomo, y que además se le decía protectora, Jai en egipcio, protectora de los hombres o protectora de los iniciados. Juez de los hombres, protectora, son epítetos de la diosa Neit, esa diosa tutelar del quinto nomo del Bajo Egipto. Los epítetos son esos adjetivos que subrayan las cualidades o características inherentes pues a los dioses, en este caso a la diosa Neit, para no decir su nombre sagrado. Sais es esa capital, es esa ciudad capital del quinto nomo del Bajo Egipto, y tenía, como ya dije hace unos momentos, como diosa tutelar a la diosa Neit. La diosa que en tiempos predinásticos de Egipto se le tenía también como diosa de la guerra y como la dama de Occidente. Entonces, como ya vimos también en la confesión negativa, esta diosa juzgaba la blasfemia contra Dios. Entonces, pues, repitiendo un poquito lo que estábamos haciendo en nuestra investigación, nosotros fuimos descartando las diosas que por su función y su origen, por ejemplo, pues no podían corresponder a la maestra Litelantes. Ejemplo, las diosas de la Eneada heliopolitana, Tefnut, Nut, Isis, Neftis, ¿no? En cambio, cuando llegamos con la del quinto nomo, pues encontramos todas estas coincidencias de la diosa Neit con la maestra Litelantes, como podemos observar en la siguiente tabla de comparación. Vemos del lado izquierdo pues las características de la maestra Litelantes, y por el lado derecho las características de la diosa Neit, la divinidad protectora del quinto nomo del Bajo Egipto, y Litelantes, la divinidad protectora del quinto de los 7. Entonces tenemos que ambas son jueces del karma. A una se le llama abogada de los gnósticos y a la otra regidora de los hombres, protectora de los hombres y protectora de los iniciados, que podemos entender también pues como un juez protector, un juez abogado de los iniciados. Y los iniciados pues son gnósticos. La maestra Litelantes ha sido la compañera desde antiguos tiempos del Buda de Occidente, del venerable maestro Samael, el Buda Maitreya. Y la diosa Neit se le llamaba la dama de Occidente. La maestra Litelantes, como ya dijimos, compañera del regente de la guerra, el quinto de los 7, ¿verdad? Y la diosa Neit, diosa de la guerra. La maestra Litelante, compañera de Aún Beor, que sabemos significa el verbo de Dios. Y por otro lado, la diosa Neit es la que juzga la blasfemia contra Dios, el mal uso del verbo contra la divinidad. Así pues, nosotros concluimos después de muchos meses y desvelos en esta ya no tan pequeña investigación, pues que la diosa Neit del antiguo Egipto es la misma maestra Litelantes. De los 42 jueces del karma del antiguo Egipto se le nombraba Neit, y con el tiempo, en otras culturas, con otros idiomas, con otras idiosincrasias, pues es obvio que se le conoció con otros nombres, y en tiempos modernos que nos toca vivir, la conocemos con el nombre de Litelantes.
Bien, como ya dijimos, la diosa Neith era la diosa titular de Sais. Entonces hablemos un poco de esta ciudad de Sais, donde se dice era la residencia de la diosa Neith. Hemos escuchado que los sacerdotes de Sais eran pues quienes guardaban la sabiduría de Egipto, la gnosis poderosa de todos los tiempos, y que la recibieron directamente de la Atlántida. Allí en Sais, los grandes sabios de Grecia fueron instruidos, como por ejemplo Solón, Pitágoras, etc. Esa ciudad que en egipcio, en el antiguo Egipto, se llamaba Sau, mejor conocida como Sais, como nos las dieron a conocer los griegos, se llamaba y se llama actualmente Sa-el-Agar, que significa Sau o Sais, la roca. Acabamos de escuchar hace unos instantes de la doctora Hipatía y también lo habíamos escuchado en alguna de las clausuras de los cursos de misioneros pasados, que en el sentido de que la maestra en todo este Mahamantara de manifestación jamás ha caído, pues se le considera a inclusive su nombre la roca, ¿verdad? Y precisamente la ciudad de Sais significa la roca. Con esto queremos decir pues que la venerable maestra Litelantes, desde tiempos inmemorables, antiquísimos, siglos, miles, millones de años, siempre ha estado vinculada a la gnosis y al venerable maestro Samael. Bien, aquí en este mapa vemos la ubicación de Sais en el quinto nomo del delta del Nilo. Y en esta otra diapositiva vemos la ciudad de Sais y abajo el templo de Neith en Sais, una recreación, pues lo que si nosotros visitamos actualmente ese país maravilloso que es Egipto, pues solo vamos a encontrar escasas ruinas de ese gran templo, pero en las dimensiones superiores, en los mundos internos, podremos ver la majestuosidad de este templo. Templo maravilloso que vamos a ver en una siguiente diapositiva. Antes, pues recordamos esto que dice en la confesión negativa. Oh regidora de los hombres, oh regidora de la humanidad, oh regidora de los iniciados, tú que sales de tu residencia en Sais. Bien, eso de que sales de tu residencia, podemos entender, ¿verdad?, que ha renunciado a esa dicha del absoluto, del nirvana, para cumplir una gran misión con la humanidad. Es la dama adepto mencionada por nuestro amado maestro Samael, que lo ha acompañado desde hace millones de años y que en estos tiempos modernos le ayudó en su titánica labor de avatara de Acuario. Misión grandiosa, nada fácil. Sin embargo, pues todo un éxito, porque el maestro, el gran maestro Samael, pues cumple con su gran misión de avatara de Acuario, y la venerable maestra Litelantes con su misión de levantar a la avatara de Acuario. Entonces podemos entender que sale de su residencia, sí, pero como lo explica el venerable maestro, sin caer, jamás ha caído. Entonces de ahí la roca, ¿verdad? La roca, su fortaleza para nunca caer. Y entonces la diosa Neith, posteriormente, en Grecia es conocida como Artemisa y más tarde en Roma como la casta Diana. Fíjense bien, es la casta Diana porque también jamás ha caído.
Bien, decía que también íbamos a hablar un poquito más del templo de Night en Sais. Ese templo ha sido muy famoso no solo por la ciudad, sino que además su templo, su capilla, fue construida en una sola pieza de granito y en el frontispicio tenía aquel famoso axioma que con referencia a nuestra Madre Divina Isis decía: yo soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y ningún mortal me ha levantado el velo. Allí en Sais, en el templo de Neit, pues teníamos una escuela para los viejos iniciados que buscaban el saber antiguo, esa doctrina iniciática que venía desde la vieja Atlántida y estaba dirigida por un gran hierofante que no solo enseñaba esa doctrina iniciática, sino que además enseñaba astronomía, astrología, historia, filosofía, leyes, etcétera, etcétera. Entre los alumnos más destacados están Solón y Plutarco. Y por otro lado, allá en San Petersburgo hay un papiro escrito por el historiador egipcio Manatón, que nos dice, ¿verdad? Escrito está allí que los egipcios descienden directamente de la Atlántida y que su saber procede de ese sacerdote Tabi, que también hijo de otro sacerdote de la Atlántida, y que se casó con la hija del rey Cronos, el rey Cronos de la Atlántida, ¿verdad? Así está mencionado en ese papiro de San Petersburgo. Ahí también nos dice que Tabi y la hija del rey Cronos llegaron a Egipto y fundaron este maravilloso templo en la ciudad de Sais. Bien, con esta diapositiva podemos concluir este homenaje, esta presentación en homenaje a la venerable maestra Litelantes, a quien agradecemos profundamente desde lo más hondo de nuestro corazón por la ayuda que hemos recibido, no para esta presentación, sino la ayuda que hemos recibido de manera ininterrumpida en nuestra existencia una vez que hemos entrado en el gran conocimiento legado en bandeja de plata por nuestro amado maestro Samael Aún Weor. Y en todos estos años, 9 años, como presidente de AGEACAC. Muchísimas gracias, maestra, desde el fondo profundo de mi corazón. Le agradezco, venerable maestra, muchísimas gracias. Sí. De igual manera, a nuestro amado maestro Samael Aún Weor. Gracias a nuestras autoridades, gracias a todos por escucharnos. Paz inmerencial.